Estoy con Héctor Brotons, abogado con más de 20 años de experiencia, especializado en algo tan difícil pero apasionante como es el ámbito del cannabis. Gracias por sentarte aquí conmigo, con estas vistas, y tomarnos un cafelito ahora por la tarde. Gracias a ti por sentarte conmigo. Mi primera pregunta, sí o sí te tengo que hacer, ¿qué fue lo que te impulsó a estudiar Derecho y luego especializarte en algo, como acabo de decir, tan apasionante, pero también a la vez tan complicado como es el cannabis, Héctor? Bueno, no sé si lo he dicho alguna vez, voy a hacer una confesión, aunque yo sé que he nacido para ser abogado, o bueno, o por lo menos defensor de causas justas, o por lo menos así lo entiendo, porque en realidad elegí la cuarta, Derecho. No es que fuera mal estudiante, pero tampoco era bueno del todo. Y bueno, hay determinados años de la vida en donde uno pues se preocupa más o se despreocupa más y se ocupa en divertirse, en disfrutar de la vida, en estar con los amigos, salir de fiesta, etcétera, etcétera, y vivir la vida, vamos. Pero bueno, por suerte siempre he tenido una madre que ha estado ahí y aunque me he ido alguna vez, vamos a decir entre comillas, del redil, he tenido siempre unos cimientos muy sólidos y siempre he recuperado, ¿no? Determinado tiempo, no tiempo perdido, porque creo que no, creo que esos son los años en donde uno tiene que divertirse, experimentar, salir. Decidí ser abogado, que era lo que me tocaba ser, o lo que quería ser, porque, bueno, había sufrido también en la relación con las sustancias, es decir, esa experimentación de joven, como había gente que se creía que por tener relación con la sustancia, por fumarse un porro, pues estaba fuera del sistema, ¿no? Y el sistema también apartaba, ¿no? De sus, vamos a decir, de su contorno a quien lo hacía, ¿no? Es decir, te miraban mal, te señalaban como delincuente, problemático, y en realidad es una falacia, es una mentira, ¿no? Es un chivo expiatorio, ¿no? Para, digamos, pues echar las culpas a algo, cuando en realidad hay problemas mucho más importantes. No hay vivienda, hay injusticia, hay machismo, hay feminicidios, pero está la droga. ¿No? Al final es, la gente ya no, después lo he ido comprendiendo más conforme he ido involucrándome y trabajando el tema también a nivel teórico, y bueno, ya casi lo tenía claro en los primeros años, ¿no? De carrera. Pero también, digamos, al ver esa injusticia, ¿no? Lo que decía un filósofo alemán, la profecía autocumplida. Cuando uno se cree que es enfermo o delincuente, al final lo es, ¿no? Entonces se necesita estar fuerte para estar por encima de eso, ¿no? Y todos sabemos, y tú lo sabes, que fumarse un porro no te vuelve ni peor persona, ni menos capacitada, sino incluso bien usada, como decía el maestro Antonio Escotado, en el uso, es decir, el veneno está en la dosis, ¿no? Y yo añadiría que en el uso que uno le pueda dar. A mí, por ejemplo, un cannabis por la noche, después de una jornada intensa, me permite, digamos, relajar la mente, por ejemplo, y a lo mejor es mucho más, y lo es, porque lo sabemos ahora, ¿no? Aunque, digamos, hay quien se encargue de intentar mostrar lo contrario, ¿no? Un ansiolítico, es mucho peor, mucho más adictivo, mucho más disruptivo a nivel de personalidad, ¿no? que un porro de cannabis, ¿no? Y ya no hablemos del CBD, ¿no? Que estábamos hablando antes también, ¿no? Que, digamos, afecta mucho menos. Y
bueno, a lo largo de la carrera, digamos, en mi relación con el cannabis y las sustancias, frente a otra sustancia que es incluso neurotóxicamente mucho peor y mucho más peligrosa, como es el alcohol, que además da euforia y te hace cometer conductas de riesgo sin control, mucho peores, ¿no? Y encima sin educación tanto de una cosa ni de otra, es decir, es como el sexo cuando se trataba como un tema tabú en la época de Franco, pasaba a ser una pesadilla en vez de un placer. Y volviendo a citar a otro maestro, Epicuro decía que sabio será llamado aquel que en el uso de los placeres tenga un límite, ¿no? Y bueno, digamos, en ese proceso en la universidad, pues ya empecé a defender y a defenderme, porque yo precisamente tuve con 18 y 19 años una sanción administrativa que la vi una aberración, un ataque contra mi persona, no siendo yo un peligro para la sociedad, mientras ves otras injusticias y otras barbaridades, ¿no? Y te rebelas ante eso, ¿no? Y encima, cuando se utilizaba la excusa del cannabis como se ha utilizado, ¿no? Es decir, como medida de control social. Es decir, 300.000 multas al año, 250.000 por cannabis, más aparte registros en donde no hay intervenciones o intervenciones donde no hay multa, que suele pasar cuando la sustancia es de muy buena calidad. Y después, es decir, que se la quedan a veces agentes de policía, porque agentes de policía, jueces y otras personas también consumen, ¿no? Soy abogado y soy especialista en cannabis. Héctor es director del prestigioso estudio jurídico Broad Chamber, más de 2.200 casos llevados. Pero Héctor, aparte de la tasa tan grande de éxito, que sé que la tenéis, ¿cómo es posible que un país tan avanzado como España, para algunas cosas, se acojan a leyes años 60? Es decir, ¿qué hacemos mal? ¿Qué se hace mal para...? Aunque tú hayas tenido muchas satisfacciones, también has tenido muchos inconvenientes a la hora de defender, a la hora de... Pero ¿qué es lo que estamos haciendo mal en este país? Que queremos ir de avanzados, de modernos, de sociedad tal, y luego nos acogemos a una ley del año 67, creo, ¿no? Sí, pero bueno, incluso esa ley no dice lo que dicen que dice. Perdona la frase, no sé cómo decirlo, como el trabalenguas, porque en realidad una interpretación de esa ley en la actualidad, con la ciencia actual y en el contexto internacional y poniendo toda, bueno, ya no solo el contexto, sino, digamos, una interpretación decente y literal de la legislación, no dice eso, es decir, bueno, no dice eso con respecto a, no sé si te refieres tanto al cannabis o al CBD, claro, porque serían dos temas. Luego iremos al CBD, claro, porque hay muchos emprendedores que tienen muchísimas dudas y creo que Héctor es una persona que nos puede aclarar muchas cosas respecto al CBD. Pues lo podemos intentar. Lo intentaremos. Hablando del cannabis, sí, claro, sí, es una ley, la del 67, es el Código Penal que lo complementa, que es ley del 67 que viene del convenio de 1961. Y bueno, en ese caso la ley sí que persigue el tráfico de drogas. Lo hace de forma, digamos, vamos a decir, poco técnica, porque no están claros los términos, por ejemplo, de la definición de droga. Es decir, en la definición de droga hasta hace 4 días se incluían los palos de la planta, las plantas macho, pero bueno, eso son muchas veces más interpretaciones que otra cosa, porque si rebuscas en la ley, y sobre todo si la ley, como es uno de los preceptos o de los principios generales del derecho, tiene que responder a la ciencia y a la realidad actual, no se podría interpretar así, ¿no? Entonces la ley ya no es tanto la ley la culpable, sino quien interpreta la ley. Pero sí, es una ley desfasada, estamos hablando de más de 60 años, porque en realidad, ya digo, viene del 61, y es una ley que está por todos los intereses que te comentaba antes, morales, de chivo expiatorio, intereses de la industria farmacéutica,
Curiosamente, están prohibidos cocaína, opio y marihuana como plantas, que son las plantas que son la base de la farmacopea, o han sido el inicio de la farmacopea a nivel mundial. Es decir, que la gente no pueda acceder a la medicina sin pasar digamos, por las empresas farmacéuticas. No quiere decir que la farmacia elabore productos más desarrollados, pero digamos que hay también una tradición ancestral del uso de estas plantas desde el punto de vista medicinal. Y no quiere decir que esas plantas se puedan derivar en consumos problemáticos, que lo hay, y precisamente se da cuando eso se lleva a la oscuridad y cuando no hay educación sobre eso. Y cuando tú prohíbes tajantemente, no das oportunidad a verlo, estudiarlo e informar sobre ello. Se utiliza muchas veces para impedir tanto el desarrollo individual como el desarrollo empresarial, para al final tener que pedir permiso o pasar por caja. Es decir, y crear pues una estructura de amiguismo, de pleitesía, que al final no es competitiva a nivel mundial. Y da lástima. Da lástima más cuando la sociedad más llana, que ya ha pasado muchas veces en la historia de nuestro país, ha estado por delante. La Segunda República, la democracia más avanzada de Europa. Ahora, el tema del cannabis son cosas distintas, ¿no? Pero el tema del cannabis lo estábamos comentando antes, es decir, han venido de todo el mundo a ver el modelo Club Social de Cannabis, que ha nacido del activismo español, curiosamente, sobre todo en Cataluña y País Vasco, inicialmente, en medio de y bueno, también en la Comunidad Valenciana o País Valencià, en medio de una normativa muy difusa y compleja, se ha creado un modelo que se ha ido consensuando con el mundo académico, incluso con el mundo judicial, pero de repente, desde instancias muy moralistas, se ha dado el varapalo. Y ya digo, hasta el año pasado, bueno, y siguen haciéndolo. Incluso hay gente que se cree, que se cree que es legal en España. A mí recientemente... Tener 3 plantas en casa. Claro, o tener un club social de cannabis cuando van a Barcelona, o cuando vienen a Valencia y otras ciudades. Es decir, a mí me entrevistaron recientemente en Alemania para que explicaran el modelo club social de cannabis, porque iba a ser el que se iba a implantar en Alemania. Se ha implantado en Uruguay, se ha tenido en cuenta en Estados Unidos, se ha tenido en cuenta en todo el mundo. ¿Qué hacemos mal a nivel activismo? Porque también el activismo corre por nuestras venas al estar involucrados en la causa del cannabis. ¿Qué hacemos mal? Porque algo hacemos mal, porque no hemos conseguido nada. Es decir, Alemania nos ha pasado por encima, todo el mundo nos ha pasado por encima, y aquí cuando hemos sido ejemplo mundial durante tantos años y lo seguimos siendo. Sí. España es la 7ª potencia mundial en la producción de cannabis medicinal. Ojo, 7ª potencia mundial. Lo más curioso es que los pacientes no pueden acceder a ese cannabis medicinal. Sí, va a otros países. Eso es muy, muy paradójico. Mal en cuanto a la regulación del cannabis. Ya digo, hemos hecho muchas cosas bien, hemos creado un modelo en la sombra, en la penumbra, con poca luz, lo que tiene un mérito, encima un modelo socialmente muy, digamos, desde el punto de vista de la responsabilidad social, muy avanzado, desde el punto de vista de la salud pública muy avanzado, desde el punto de vista de la transparencia muy avanzado, como es el modelo del Club Social de Cannabis. Después se ha creado todo un sector alrededor de la semilla de cannabis, que ahora también se está atacando, curiosamente, que creíamos que era lo último que se podía atacar, y parece que bueno, que no se confía en la gente, que aún hay estamentos que lo tienen todo atado y bien atado y quieren, digamos, regularlo cuando ellos estén bien posicionados. Y lo que hemos hecho mal es no saber combatir contra esos estamentos. Esos son lobbies. Trabajan con, digamos, con lobistas, con presupuestos, de forma profesional, y hay que saber contra lo que nos enfrentamos. Entonces la industria, cada uno ha ido, digamos, le ha ido bien o le ha ido mal, han tenido problemas, a veces no se han comunicado por temas de marketing, pero lo que ha faltado es sumar todos y hacer un lobby potente en las distintas ramas del cannabis. Somos pioneros en una industria
inmensa. Grow shops, bancos de semillas, es decir, la industria del cannabis es brutal aquí en España. Ahora proliferan los negocios de CBD. ¿Qué consejo les podrías dar a esos emprendedores? Porque claro, se leen tantas cosas que uno puede crear un negocio de CBD tranquilamente hoy en día en este país con todo lo que escuchamos. Pues teóricamente se podría, por estas explicaciones que estoy dándote yo, si algo no se demuestra que es droga, no lo es. Pero ¿qué pasa? Que ya no es solo la ley o la interpretación de la ley, sino cómo la aplican las autoridades, ¿no? Entonces, yo creo que si uno quiere un 100% de seguridad, pues no es el terreno, no es un terreno para eso, pero eso no quiere decir que se desanimen, porque sí que hay determinadas medidas que pueden ser algo más sólido, ¿no? Nosotros, en un momento dado, inventamos, me atrevo a decir, y creamos, porque hemos ido creando en todo este proceso de 22 años que llevamos, determinados, vamos a decir, proyectos o productos, también se podría decir, jurídicos, ¿no? Para, digamos, acompañar y cimentar, ¿no? La industria canábica. Y en este caso nosotros trabajábamos con planes de prevención del delito, en donde nosotros dábamos unas normas concretas, ¿no? Con esta interpretación que te estoy diciendo, pero claro, viró, y aunque sea injusto, no podemos exponer a los empresarios, y aparte nuestra forma de trabajar es esa, es decir, no, porque claro, desde el punto de vista de la abogacía, bueno, pues funciona y después si hay problemas solucionamos, ¿no? Es decir, la cuestión es que intentar traducirle toda la situación jurídica, que a veces es compleja, de la manera más mundana posible para que tomen las decisiones más, digamos, meditadas posible, ¿no? Pero el consejo que doy es que se puede trabajar con altos porcentajes de seguridad y, digamos, revisando siempre los protocolos de actuación, tomando medidas como analíticas propias, tomando medidas como un asesoramiento de revisión de la documentación. La trazabilidad es importantísima y, por lo tanto, pues el asesoramiento jurídico es imprescindible, ¿no? Y que uno entienda ese asesoramiento jurídico, ¿no? Y que al final explique un relato coherente, ¿no? Coherente y jurídicamente sostenible, ¿no? Entonces, yo les aconsejaría la información y el asesoramiento, ¿no? Es decir, nosotros tenemos varios artículos sobre CBD y cáñamo industrial que pueden ayudar a tomar esas decisiones. De todas maneras, nosotros en el equipo tenemos varios especialistas exclusivamente en CBD y cada cierto tiempo nos reunimos para ver las nuevas sentencias, porque al final hay que ver, digamos, en esa jerarquía normativa cuáles son las normas, digamos, o las sentencias importantes y la interpretación que están dando los tribunales, o incluso predecir las que se van a dar, se junten y se defiendan entre todos. Súper importante. Porque la unión hace la fuerza. Hace la fuerza, aunque sea una frase muy manida. Comentábamos, tú que eres una persona en la búsqueda constante de la justicia, la cantidad de casos que hay de personas agricultores. Sí, en la muchos. Cárcel. Sí, la cárcel. Gente arruinada. Sí, eso sobre todo. Es curioso. ¿Cómo, al margen de ser abogado, cómo te afecta eso a ti? Es decir, el estar en una sala y ver que se comete la injusticia más grande con una persona que quiere hacer algo por bien, porque tiene su huerta, porque tiene su campo y a lo mejor lo que tenía ya no, y prueba con el cáñamo, y resulta que es brutal la cantidad de personas arruinadas en la cárcel, como tú bien dices, por cáñamo. ¿Cómo intentas llevar eso? Porque sí, ganas la mayoría, pero cuando pierdes uno, ¿qué? Pues bueno, afortunadamente aún no tenemos una derrota definitiva y algunos estamos en esa lucha. Iba a decir, fumándome uno por la noche, no, que también posiblemente. Claro.
también posiblemente. ¿Por qué no? Y aquí estamos. También posiblemente. Pero intentando convertir esa rabia en algo práctico e inteligente. Es decir, y trasladar esa convicción al juzgador. Al final son personas y al final generalmente, en la gran mayoría de los casos, incluso también entre los fiscales, aunque a veces marcan posiciones que tienen que obedecer, pues son sensibles a esa injusticia y trasladándole, es decir, utilizando esa energía en positivo, no en ira, porque a veces te impide desarrollar de forma técnica, cosa que puedes hacer cuando estás sereno, pero también trasladar, ¿no?, esa emotividad, ¿no?, y utilizarla en favor, ¿no? Y bueno, si tú trasladas de forma contundente la injusticia que se está dando, de forma clara, lo sostienes técnicamente, claro, también somos un equipo que afortunadamente pues trabajamos con esa convicción y con esa pasión y con esa cercanía, ¿no?, y con esa empatía, ¿no? Y alguien no lo quiere coger porque se quiere cerrar en banda, pues tendrá que asumir él moralmente la aplicación de esa injusticia, ¿no? Es decir, evidentemente hay que ser siempre respetuoso, ¿no? Pero hay veces que también dices, pues, oiga, si usted no quiere escuchar, esto es una cosa que, si la historia evoluciona, cambiará. Si usted quiere estar en esa parte de la historia, como en otras épocas en donde, bueno, se quemaba a la gente en la hoguera, que tampoco es decir, estar en la cárcel, evidentemente no se va a quemar a la gente en la hoguera, eso faltaría, ¿no? Pero bueno, al final tienes que aprender a llevarla, porque vamos a decir, la afectación que te puede producir, pues es contraproducente muchas veces. Hay que convertir eso en empatía y en iba a decir en energía positiva, en convicción y en trabajo y digamos, y en transformarlo en la búsqueda del objetivo, que es al final que esa persona salga libre. Héctor, ¿tú crees que recientemente en Alemania ha legalizado el consumo lúdico de adultos, el consumo de cannabis? Sí. ¿Abrirá alguna puerta para que España... Sí, por supuesto, Alemania siempre ha sido... Alemania es Alemania, ¿no? Es la locomotora de Europa y evidentemente pues el paradigma ya ha cambiado, el punto de inflexión ya ha cambiado y esperemos que más pronto que tarde llegue. Hay partidos políticos en el gobierno, bueno, ahora el presidente ha escrito una carta, no sabemos si se quiere ir o no se quiere ir, pero bueno, él la verdad que siempre ha tenido una posición contraria, aunque dentro del Partido Socialista no todo el mundo, y ahí está la clave, ¿no? Porque prácticamente, incluso dentro del Partido Socialista hay gente que está a favor de ese cambio, ¿no? Incluso dentro del Partido Popular, ¿no? La parte más liberal, ¿no? Nosotros trabajamos y conseguimos, haciendo lobby en Murcia, que el Partido Popular firmara a favor de la regulación del autocultivo, el único sitio de España donde lo ha hecho, por ejemplo, y hemos hablado y nos hemos reunido con dirigentes del Partido Popular que estaban a favor de la regulación, ¿eh? Entonces, y bueno, no es una cuestión solo de la izquierda, ¿no? Alemania, evidentemente, es un paso más. Es un paso más de la evidencia del error histórico de las políticas prohibicionistas sobre drogas, y en concreto sobre el cannabis, y eso va a acercarnos a una regulación, y el contexto internacional es que no queda otra, es que las autoridades españolas se están resistiendo. Uno de los temas que más controversia genera es el drogotest. Ah, mira, creo que recientemente acaban de ganar otro caso de drogotest, porque vamos, eso ya me parece, es decir, que tú consumas cannabis, por ejemplo, hoy, y pasado mañana a mí me para la Guardia Civil, me hace el palito y voy a dar positivo y me meten el multón del año. Sí, el multón y te quitan mitad del carnet, y bueno, y no hablamos si tienes un accidente. Y si tienes un accidente y desgraciadamente muere alguien.
homicidio imprudente, los seguros no se hacen cargo, porque bueno, ahí entraríamos en otro tema. Sí. En tema de los seguros, es decir, aquí tú estás aquí sentado en esta terraza, viene alguien, te apuñala, y los seguros generalmente, un seguro de vida, tienen la exclusión de estar bajo la influencia de las drogas. Yo estoy sentado aquí, ¿qué tiene que ver la droga, no? Es una criminalización que, bueno, todas esas líneas también las trabajamos en el despacho porque son importantes, no son tan mainstream, vamos a decirlo así, o tan populares, porque no afectan a tanta gente, pero sí que afectan. Y no afectan tanto, digamos, no se comunican tanto desde el sector canábico, pero son importantes. Y desde ahí, pues eso, desde aquí lanzo también pues que la gente, ¿no?, que se defienda ante esas injusticias, ¿no? Pero el drogotest es una aberración. Fíjate que antes del 2014 hablaba de la influencia, que ciertamente podía ser lógico, ¿no? Es decir, si te influye para conducir, porque el bien jurídico protegido, lo que te comentaba antes, es la seguridad vial. Si afecta o no afecta la seguridad vial. Entonces, se hablaba de la influencia, ahí se anulaban todas las sanciones, pero no sabemos por qué presión. Yo sospecho incluso por la presión de la máquina que hacía los drogotest, que le pagarían la comisión a alguien, ya poniéndome, siendo mal pensado, no quiero acusar a nadie, pero ya visto lo visto, visto lo que se ve, y cambiaron la ley. Entonces habló de la presencia. Es una cosa que digo yo de la edad media, siempre digo esa frase, pero es que es verdad, es porque corra el THC por aquí, por tus venas, es como si hubieras entrado en contacto con el demonio, como si estuvieras poseído, es decir, es una cosa metafísica. Nosotros fuimos al Tribunal Constitucional también con eso. El Tribunal Constitucional dijo que si era positivo algo haría. Y fuimos a Europa. También muchas veces vamos con pocos recursos, ¿no? Vamos con, digamos, una persona que le han puesto un drogotest, que es una multa de 600 euros, hay que hacer un procedimiento de 4, 5, 6 años, y le han quitado 6 puntos individualmente, no va a pagar un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces ahí hace falta esos colectivos, también nosotros hemos buscado, de hecho nosotros incluso tenemos un proyecto de responsabilidad social corporativa en donde un 5% de los honorarios que cobramos en casos relacionados con cannabis lo guardamos a un fondo para poder subvencionar este tipo de procesos. Y recientemente hemos ganado uno en donde, claro, al final argumentando esto, aunque la ley diga presencia, bueno, en realidad aquí no se ha demostrado ni siquiera la presencia, porque como no tampoco están medidos como en el alcohol los límites de corte, si ha pasado mucho tiempo, los niveles son bajísimos. Incluso muchas veces, como en este caso, dio positivo al metabolito, es decir, a la degradación de la sustancia. Entonces aconsejamos que si han pasado más de 5 horas desde el consumo, uno pida el análisis de sangre, porque generalmente los niveles no llega a los niveles de corte del análisis de sangre. Entonces es una manera de revocar ese tipo de sanciones. Incluso en este caso hemos conseguido la condena en costa de la administración, es decir, va a tener que pagar el abogado. Claro, porque muchas veces existe la norma, existe la norma en derecho administrativo que quien pierde paga, es decir, a veces es la multa, que no te puedes acoger a los 500 euros, serían 1000 euros, en los gastos de abogado, ya digo, nosotros, porque ahí prácticamente tenemos aunque cobremos, no financia, es decir, yo no quiero ni sacar cuentas en ese tipo de procedimiento porque estamos a lo mejor 2, 3 años, 4 años para revocar eso. Una anécdota de estas que puedas contar, ¿eh? Sí, no quiero comprometerte, va. Y luego ya vamos a la parte final de nuestra conversación. Bueno, mira, enlazándolo con lo último que hablábamos de las multas de drogotest, otras multas también que suponen una injusticia total y que han supuesto una represión de baja intensidad en España, que la gente se creía que era legal por los clubes sociales de cannabis, son las multas por tenencia, las multas por la antigua ley Corcuera y actual ley Mordaza, que a quien más afecta son a los usuarios de cannabis, que eso no se ha dicho tanto, ¿no? Pero los datos actualmente no sé dónde, no sé en concreto cuáles son, pero más de 200.000 personas multadas por tenencia de cannabis. Y supone también más de 1 millón de registros a personas tratadas como delincuentes por uso de
o por supuesto uso de cannabis, que muchas veces es porque van a determinados lugares, a determinados conciertos, porque tienen determinadas pintas, y aparte también las sanciones que se ponen cuando se interviene sustancia, pero curiosamente no aparece la multa. Y casualmente es generalmente cuando el cannabis está bueno, no sé por qué. Entonces, uno de los consejos jurídicos que doy, valga esto como anécdota también, es llevar siempre buen material, ¿no? Porque es menos probable que te pongan la sanción, ¿no? No sé por qué. Porque, bueno, evidentemente porque ¿no? es bueno. Porque lo usa mucha gente. Sí. Y... hasta quien te lo puede recusar, ¿no? Sí, básicamente sí, no quería decir esa posibilidad, pero... Bueno, somos humanos. O sí. Venimos a experimentar. Entonces, claro, nosotros, de hecho, eso fue lo que me motivó a mí, uno de los motivos digamos, a dedicarme al cannabis, el sufrir una multa de este tipo cuando estaba estudiando en la universidad, el sufrir esa injusticia en mis carnes, y me prometí a mí mismo que ya no iba a pagar nunca una multa. De hecho, la pagué, ya le he contado en alguna otra entrevista, en el pueblo de al lado, en pesetas. Fíjate si hace tiempo, no quería decir mi edad, pero... ¿Rompiste el cerdito? Rompí el cerdito, incluso llevaba con monedas, ¿no? Y lo hice en el pueblo de al lado por vergüenza, ¿no? Porque no supieran en mi pueblo que me habían intervenido por drogas, ¿no? Y entonces creamos el proyecto de recursos de multas para que la gente pudiera recurrir a este tipo de sanciones, que al final también el que uno lo recurra es un acto de activismo también, anti-estigma, sienta muy bien psicológicamente, porque si uno la paga y asume que sí, eres un delincuente o eres un enfermo, en cierta manera inconscientemente lo estás asumiendo también, y no es sano, no es bueno, y te convierte en eso que quieren que seas, ¿no? Lo que decíamos antes de la teoría autocumplida, y que, bueno, eso también genera que personas muy válidas se aparten, ¿no? También por lo que hablábamos antes, lo conectamos con por qué pasa aquí lo que pasa muchas veces, ¿no? Y bueno, creamos este sistema, y claro, son multas de antiguamente 30.000 pesetas, actualmente eran 600 euros, pero si lo pagas por el pronto pago 300 euros, y claro, nosotros recurrimos y hemos ganado mucho por registro ilegal, por falta de análisis, y con ese proyecto de responsabilidad social corporativa de ese 5%, pues bueno, y también por el activismo que yo he ejercido y que hemos ejercido en el estudio jurídico, pues hemos ido con sanciones antieconómicas, es decir, con recursos antieconómicos, ¿no? Y hemos ido incluso con peritos, con un ingeniero agrónomo para demostrar que ese cannabis, si no se analiza el nivel de THC, porque encima no lo analizan, no se puede demostrar que coloca, y por lo tanto no se puede demostrar que es droga. Entonces, claro, el juez veía multa de 300 euros, un abogado, se están jugando las costas, un ingeniero agrónomo, y dice, si esto solo vale 1.000, 2.000 euros, es decir, no tiene sentido, ¿no? Y bueno, y le causó, de hecho, cuando terminó el juicio, pues el juez le preguntó, oiga, ¿y cómo ustedes vienen a recurrir esto si vale más el collar que el perro? Y bueno, pues entonces le expliqué un poco al juez el motivo, ¿no? Porque nadie recurría a eso. Es decir, no habían abogados que llevaran eso a los tribunales, ¿eh? Es decir, no era un trabajo interesante. Es decir, son multas tan pequeñas que yo no sé si eso estará estudiado, pero que no, salvo que hagas lo que nosotros hicimos, aunque ya digo, habría que sacar cuentas, y ahí no las sacábamos porque había pasión, y también, bueno, al final también uno tiene que hacer viable su proyecto, y al final también pues es responsabilidad social corporativa, que también vale como marketing, y qué mejor que ese marketing, ¿no? que hacer lo que nosotros entendíamos una labor social, ¿no? Héctor, cuéntame de algo de lo que estés tremendamente orgulloso en toda tu trayectoria. Bueno, de esto estamos muy orgullosos, y esto lo llevamos también, y me siento orgulloso y también feliz de hacerlo, ¿no? Es decir, llevamos esto a los festivales, a los grandes festivales de música, con nuestros stands, siendo posiblemente, yo creo que es un proyecto pionero a nivel mundial, el hecho de poner un despacho de abogados en medio de un festival. Para informar a la gente
y de cuáles son sus derechos, qué puede hacer, qué no puede hacer, cómo está la jurisprudencia, aparte también bueno, también pueden llegar pues, gente interesada, emprendedora, en montar negocios, pero ya digo, como proyecto de responsabilidad social corporativa, ya no solo eso, sino como proyecto de reducción de daños, porque una persona informada, una persona que conoce sus derechos, es más fuerte psicológicamente, es más difícil, porque una de las causas también que genera la prohibición es esa psicosis de estar perseguido, de creerse un delincuente, de creerse un apartado, de escuchar incluso solo el hecho de escuchar su historia, de que ha sido tratado como un delincuente, ¿no? Y decirle que no, que en realidad no es el delincuente y que muchos tribunales consideran que un registro, que poner a una persona contra la pared y registrarlo es anticonstitucional. Y aparte también orgulloso y feliz porque nos lo hemos pasado muy bien los integrantes de Broch and Bear, hemos participado en festivales, hemos estado pues, con todos los artistas, hemos sido como un, no sé, como un grupo más y hemos hecho convivencia entre nosotros, nos hemos conocido más y nos hemos divertido, ¿no? Y eso une mucho, ¿no? Y creo que es un proyecto muy bonito. Lo hicimos con el Rototom por primera vez, festival creo que más pasado grande. Muchos años. Muchos años, ¿no? Yo creo que ya, no sé cuánto hará también, ahí estamos, no sé. Estamos desvelando nuestra edad, pero bueno, es lo que hay, no queda otra. Estamos hechos unos chavales. Sí, nos mantenemos bien, a pesar de utilizar el cannabis, o a lo mejor es por eso. Y bueno, el Rototom, festival de reggae más grande del mundo, creo, en donde venía con un concepto diferente, un concepto de responsabilidad social y también de, digamos, de un punto de vista progresista también va muy ligado, ¿no? al reggae, a la música jamaicana, al rastafarismo, ¿no? El uso de la planta, que para ellos es una planta sacramental, ¿no? Después lo hicimos en el Viña Rock, festival uno de los más grandes que existe, y también, pues ya digo, también desde el punto de vista, hay que hacer viable los proyectos también, y desde el punto de vista, vamos a decir, de proyecto empresarial, al final nos estamos dando a conocer, ¿eh? Y al final, pues ese equilibrio, ¿no? Entre hacer lo que quieres y hacerlo viable y hacerlo potente, porque para competir, digamos, con determinados intereses, incluso para competir, vamos a decir, en otras ocasiones, por ejemplo, en el tema de los seguros, cuando hemos ganado ocasiones, también me siento muy orgulloso de eso, de revocar decisiones de los seguros que entienden que no merece indemnizar a alguien que ha muerto porque llevaba cannabis en el organismo, sin más, sin demostrar que eso ha influenciado en el accidente, por ejemplo. Pues tenemos que competir contra despachos de abogados muy importantes y no podemos permitirnos el lujo. Nos podemos permitir el lujo de tener a lo mejor unas armas menos lujosas, pero no menos efectivas, por decirlo de alguna manera. Y de otras cosas, pero ahora que recuerde así a bote pronto de esto, ¿no? Me siento orgulloso, ¿no? de haber convertido, digamos, una pasión en un trabajo y de trabajar en algo que nos motiva, que es justo y que nos permite hacerlo bien y nos permite también ser, digamos, un modo de vida, vamos a decir, decente, razonable y cómodo para todos los integrantes del despacho, ¿no? El estudio jurídico Broch and Bear, cannabis, pero ¿qué más? Porque sé que os dedicáis a más dentro del ámbito del cannabis, licencias y más cositas. Sí, bueno, aparte también, digamos, hacemos asesoramiento empresarial, proyectos de todo tipo, desde bancos de semillas, como te decía antes, asesoramiento a el sector del CBD, tiendas online, cultivos. Hemos obtenido 2 licencias de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, también comercio internacional. Contamos con colaboradores en distintos países, tanto de Europa como de América, sobre todo. Bueno, en Tailandia también tenemos colaboradores, ahora que está, digamos,
bueno, que es abierto. Y vamos, todo lo que tenga que ver, incluso también a veces colaboramos con otros despachos pues, en la implementación de planes de prevención del delito, y también trabajamos como con partidos políticos, con autoridades. Por ejemplo, un trabajo que nos gustó mucho, hicimos en Cataluña para un museo, es una exposición que contaba con plantas de cannabis, haciendo un plan de prevención del delito. Es decir, cualquier cosa que tenga que ver con el cannabis, y desde el punto de vista, pues ya digo, empresarial, redacción de leyes. Bueno, también hacemos estudios técnicos para esas leyes que entren dentro del marco jurídico pertinente en ese momento, ya sea una comunidad autónoma o sea estatal, ¿no? Y también colaboramos con despachos de otros países, digamos, en la parte más técnica, ¿no? Incluso colaborando con casos concretos o casos muy, digamos, muy específicos, generalmente con casos que llegan a altos tribunales. Y yo personalmente sobre todo trabajo en recursos al Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hacemos consultoría en cualquier tipo de proyecto, ya sea empresarial, ya sea institucional, que tenga que ver con el cannabis, ¿no? También con proyectos de reducción de daños. Colaboramos también con organizaciones como Energy Control, y cualquier otro tipo de organización que nos pida, ¿no? Que nos pida colaboración. Y bueno, sé que me dejo algo en el tintero, pero bueno, intentamos ocupar, previa estudio, profesionalización, pues todos los ámbitos, ¿no? que se relacionan con el cannabis. También a empresas farmacéuticas hemos participado en la elaboración, bueno, el estudio previo, el estudio jurídico, la elaboración de determinados productos que han salido en el mercado, tanto en CBD como también incluso en... ¿CBD? Sí, Ha espero. evolucionado, ¿eh? Sí, espero que sea así porque huele bien. Estaba dudando. No, es CBD. No te iba a permitir Me hacer defenderías, ¿no? una irregularidad delante de mí, pero bueno, si hay algún problema te defendería, claro. Y bueno, pues eso, digamos también, digamos con los años también, pues hemos profesionalizado determinadas áreas con, digamos, determinados departamentos dentro del estudio que, pues eso, hay gente que trabaja el tema de las licencias, el tema del CBD, la defensa penal, ¿no? Porque antes era, como digo yo, a mí me gustaría, cuando incluso a veces, en algún juez incluso, algún fiscal, oiga, es que si se legaliza esto, va a ser peor para usted, se va a quedar sin trabajo. Y yo, no se preocupe, porque esto hay que gestionarlo. Y yo prefiero trabajar, digamos, creando que defendiendo. Y en esa estamos, preparándonos y trabajando en la creación de proyectos más que en la defensa, ¿no? de gente, ¿no? que está siendo, bueno, o en la defensa de la planta, ¿no? Que está siendo atacada por las autoridades. También en temas civiles, por ejemplo, en el tema que comentaba antes de los seguros, que aparecen muchos casos que tienen relación con el cannabis, ¿no? Que no son solo defender por el cultivo de plantas, defender por el consumo o por el drogotest, que ya dan trabajo, sino muchos más ámbitos. Estudio Jurídico Grosamber cuenta con varios despachos, así que nada, os recomiendo que a través de Google busquéis, estáis en redes sociales también. Héctor, ¿crees que vamos por buen camino a pesar de todas las dificultades y de los momentos amargos de reparar la maravillosa historia de la planta cannabis? Sí, yo creo que no queda otra. Al final tenemos la razón y el tiempo la dará. La historia nos absolverá, como decía uno. Y el contexto internacional ya va en ese sentido. Y al final la guerra contra las drogas y contra el cannabis en concreto no tiene sentido.
y cada vez que se estudia, la gente que estudia más, de hecho ya no hay casi nadie, no sabemos quién lo defiende de forma teórica, no hay nadie que salga a la palestra, no, yo estoy en contra. La gente tampoco lo quiere. Entonces creo que sí, que al final incluso en cierta manera ya hemos ganado, lo estamos viendo, pero nosotros como Estado hemos trabajado para el resto de la humanidad, no para nosotros tanto, ¿no? Pero sí queda mucho por hacer, aún hay países y culturas en donde no se han quedado con ese estigma, pero sí, es decir, creo que no tardará mucho y esperemos que sea en esta legislatura. Así lo ha dicho, lo han manifestado uno de los partidos políticos que está actualmente en el poder. Pero ahora veremos, no sé, a lo mejor si cambiamos de presidente es más fácil. Yo creo que sí. Sí. Que será más fácil. Entonces, bueno, pues vamos a ver, o si este periodo de reflexión le hace reflexionar sobre cosas como estas. Igual si se prendiera uno, ¿eh? Sí, seguro. Seguro que vería seguro las no, cosas. de hecho yo creo que incluso dijo ya que se prendió uno en Sí. su época. Ya. Pero bueno, que haga lo que considere, pero bueno, sí, si se prende uno en un lugar controlado y en un lugar, porque si uno pues tiene muchas resistencias, a lo mejor cree que eso te vuelve loco, o alguno si cree o está muy cerrado al cambio o a la apertura o a las experiencias o a las sensaciones, lo malinterpreta. Es decir, lo que tiene que es no pensar por los demás y aceptar una realidad y dar información y dar poder a la gente. También digo una cosa, el cannabis hay que respetarlo y no es inocuo. Hay gente que le sienta bien, hay gente que no le sienta bien, hay situaciones en las que puede ir bien, hay en las que no, y como digo, si a uno no le deja hacer lo que quiere hacer en conciencia, hay un problema. Es cuando uno mismo se tiene que plantear. Pero si te tratan como delincuente o te tratan como enfermo, te están diciendo las autoridades que no, en el momento lo pruebes y has salido del círculo de control, ¿no? Entonces, eso no ayuda, Nada. Y también hay que, digamos, también hay que hacer autocrítica en algunas cuestiones y no se puede, pues, fomentar no sé cómo decirlo, el riesgo descontrolado. Es decir, vale, tú puedes tener un momento de desfase, pero lo que se dice en el uso de psicodélicos, el set y el setting, el lugar, la compañía, no una cosa, digamos, no, pues, hombre, no te puedes poner todo ciego para conducir. Normal. Es decir, es cuestión de educación, de sentido común. Y cuando te dan la libertad, hay que saber, con información, pues es más fácil que uno sea responsable. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Para mí ha sido un auténtico placer compartir esta tarde con Héctor Brotons. Tenemos aquí un enclave maravilloso como es la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. Esta es la primera entrevista, espero que muchas seguiré haciendo, pero te agradezco enormemente que hayamos compartido, nos hayamos tomado un café y hayamos hablado de muchísimas cosas, porque la verdad es que a pesar de lo ameno, pues también hay momentos delicados. Conversando con Héctor he podido ver el sufrimiento que están llevando encima muchísimas personas injustamente condenadas por una planta llamada cáñamo, y a ver si nuestro presidente en estos 2 días puede reflexionar bien y escuchar un poco a los ciudadanos, que falta le hace. Gracias, Héctor. Mucha suerte en todo. Muchas gracias, María. Ha sido un placer. Y Igualmente. Más cuando me he enterado que es la primera ronda de entrevistas, que espero de muchas. Y mucha suerte también. Gracias.